que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Destino Rauch que cada jueves hacemos con tanto cariño aquí en la pantalla de Canal 2, en Duplex, en Radio H, en estas semanas que hemos tenido algunos impases producto de las elecciones. Ha estado Alejandro con los distintos candidatos y si bien retornamos con el espacio habitual y con nuestros entrevistados, no nos vamos a apartar demasiado de la política porque estamos en una fecha muy especial en lo que tiene que ver con las elecciones que acaban de pasar el domingo, las legislativas, y en una fecha también muy especial en cuanto a los recuerdos para los argentinos, estos 30 años que se conmemoraron ayer de lo que fue el retorno a la democracia allá por el 30 de octubre de 1983, cuando se celebraron las elecciones en donde triunfara Raúl Ricardo Alfonsín, con la posterior asunción el 10 de diciembre. Y cuando hablamos de democracia, en los distintos estamentos aparecen figuras que de alguna manera la simbolizan por su trayectoria, por el trabajo que han podido tener a lo largo de todos estos años en la construcción y el mantenimiento de esa democracia. En Rauch, cuando hablamos de democracia y todos esos años de los inicios, la figura que emerge es la de José Gabriel Dumont, funcionario, legislador, de todo un poco, y fue a quien nos pareció oportuno convocar y a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Adrián, muy bien, muy contento. Bueno, me imagino que una fecha... Y para mí una doble fecha, porque el triunfo que tuvo la Unión Cívica Radical en esta imagen rejuvenecida del partido, me hizo acordar en muchos tramos a aquella jornada del 30 de octubre en Rauch, hace 30 años, donde un puñado de hombres y mujeres, con una enorme ilusión, queríamos darle al tiempo una nueva dimensión, al tiempo argentino y en particular al de Rauch, que era el futuro. La violencia del gobierno militar de la dictadura lo había ensimismado a las mujeres y hombres en el día a día. Era una cuestión de zafar. Estos gobiernos que no son respetuosos de las libertades ni de los derechos, sumergen a las sociedades en el día a día. Entonces las sociedades pierden el futuro, pierden la ilusión del futuro, pierden la esperanza. Y nosotros, con Alfonsín a nivel nacional, con Armendáriz a nivel provincial y con Hernán Esponda, con tu padre, alimentamos esa ilusión para Rauch, comenzar con un tiempo nuevo, que bueno, lo pudimos hacer efectivo, no en todo lo que habíamos soñado, pero sí en buena parte. Y un Hernán Esponda que, se me ocurre por edad, estaba 30 años después en lo que es su sobrino ahora Mauricio, ¿no? Mauricio, que tiene características más o menos parecidas, porque es también tan inteligente como Hernán, muy dinámico, muy hacedor de cosas, y muy de tener una visión de lo que debe ser el desarrollo de un pueblo. Hernán se había puesto cosas en su agenda que estaban vinculadas a un pueblo de 20 o 30 años, como cuando fue y le dijo a María Angélica Rama que había que hacer un centro educativo complementario. María Angélica le hizo poner a ese centro el nombre de Hernán precisamente por eso. Ahora pienso en ese 1983 y uno con lo que es la tecnología actual, con todo lo que uno puede saber que va a ocurrir inmediatamente, ¿no? ¿Cómo se proyectaba
un país, un pueblo a largo plazo cuando lo que estaba atrás era tan desértico, ¿no? Porque no había nada de donde agarrarse para arrancar. Y bueno, nosotros hicimos el aprendizaje sobre nuestros propios pasos. Vos acabás de decir que yo fui legislador. En realidad yo, sin darme cuenta, fui candidato a diputado provincial. El día lunes yo viajé a Buenos Aires y allí me enteré que en una reunión que había tenido Borrás con Armendáriz y el día lunes, ¿de qué estamos hablando? Del posterior, del día siguiente, el 31, sí. Hoy hace 30 años. 30 años. Me encontré en Buenos Aires con que yo me tenía que hacer cargo del bloque de diputados provinciales. Y yo tenía 37 años. O sea, había sido candidato a diputado provincial, ¿en qué lugar? Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar por la quinta sección. ¿Y de dónde venía? Ahora vamos a hablar de esa responsabilidad, pero ¿cómo se consigue ese, digamos, cuáles eran las relaciones? Porque usted que era un abogado que desempeñaba su actividad acá en Rauch. En realidad yo había sido presidente del comité de la provincia de la juventud del radicalismo, en el tiempo en que Alfonsín había sido presidente del comité provincia. ¿Del 70 y pico estamos hablando? No, estamos hablando, claro, del 70 al 73, claro, 72. En una 20 y pico de años, 25 años. Claro, yo tenía 26 años, 25, 24, como a los 24 años asumí como presidente. Es decir, yo trabajé al lado de Alfonsín día a día. Y día a día hablábamos de la creación de un movimiento interno. Nosotros queríamos romper en cierto modo el molde de la expresión de ese radicalismo tradicional. En realidad nos dimos cuenta que no habíamos roto después con el tiempo ningún molde, que en realidad éramos una generación nueva que venía a pedir su espacio y que tenía su modo de expresión diferenciado, reactualizaba para los nuevos tiempos ese radicalismo, pero que en definitiva era lo mismo. Ciertamente una noche Alfonsín nos dijo, bueno, el primer balvinista soy yo, decía Alfonsín. Siendo que él lo había enfrentado, ¿no? Estaban en líneas opuestas. Había estado mucho cerca de Alfonsín y después se enfrentó, sobre todo por el pedido de la juventud. Fuimos nosotros varias veces a pedirle que hiciéramos la lucha interna. Y la hicimos en el año 73, perdimos, por supuesto. Después falleció don Ricardo, que fue un líder extraordinario, nos dejó muchísimas enseñanzas. Y ahí ya en el año 82, 83, ya nosotros estábamos con un crecimiento muy importante, donde teníamos un movimiento que a su vez iba sumando gente de otros sectores, que eran amigos nuestros sin entrar en nuestro sector. Y vino la campaña con la candidatura de Alfonsín. Alfonsín compitió con Fernando de la Rúa. En la interna para ser candidato a presidente. Claro. Cuando estaba terminando la interna, uno de los líderes del balvinismo más reconocido, más inteligente, más respetado en el ámbito del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Carlos Pugliese, se pasa a las filas nuestras y decide no acompañar la candidatura de Fernando de la Rúa. Claro, fue un golpe de efecto fuertísimo. Muy fuerte, claro. Muy fuerte. Pocos días antes había estado el doctor Pugliese, había tenido un accidente frente a Rauch y había parado en lo que hoy es el asilo San Marcos, lo acompañamos y allí él me anticipó que iba a tener una actitud muy dura en los próximos siguientes días. Entonces yo me alarmé un poco y me dice, no te asustes porque es para el lado de Claro, es al revés de lo que puede suponer, sí. Claro. Bueno, en realidad fue arrollador, no hubo una lucha interna significativa, pero ese crecimiento hacia adentro se manifestaba hacia afuera. Y nosotros advertíamos algo que de pronto se pierde de vista. Advertíamos que cuando Raúl empezó, después repetía mucho sus discursos, cuando empezó a recitar el preámbulo de la Constitución Nacional, nosotros que muchas veces lo acompañábamos, pero que nos quedábamos lejos para ver la reacción de la gente, advertíamos que hombres y mujeres
de todas las edades recitaban junto con él el preámbulo. Y de aquellos días teníamos reflexiones como estas. Irigoyen ganó su elección siendo candidato a presidente en el año 16, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Y decía que la Constitución Nacional era su programa de gobierno. Tiempo después, en el 83, para volver a la normalidad democrática, Raúl Alfonsín repite, pero a coro la gente lo empezaba a acompañar. Entonces nosotros sacábamos esta conclusión. Uno puede medir el desarrollo por el ingreso per cápita de las personas. Entonces dice, este país está en tal desarrollo porque tiene tal ingreso per cápita, tiene una distribución de la riqueza de esta forma, tiene niveles de inversión de tal forma. La crisis lo afectó, no lo afectó porque tocó estas variables macroeconómicas. Pero hay como una divisoria, y la divisoria es si se cumple o no se cumple con la ley. Cuando no se cumple con la ley, el primer movimiento de la sociedad es decir, está todo muy bien porque hay que ser efectivo y hay que avanzar y este tiene voz de mando y qué bien. Es como que aparecen las justificaciones ante ese avasallamiento. Cuando avanza el tiempo, se da cuenta la sociedad que la ley hay que respetarla, que hay que tener reglas de juego, porque lo otro va camino a la jungla y destruye los países. Ese respeto a la ley, que debería ser para todos, en realidad no lo ha sido así, y el radicalismo se ha distinguido por ser un partido de respeto a la ley. Y eso me parece que en el año 83 era un poco lo que buscaba la sociedad argentina. Yo sé que hay muchos radicales que dicen, bueno, lo que pasa es que el radicalismo a veces es minoría, se queda como minoría. Y así tienen que ser los partidos. Porque el que elige es el soberano. Y el soberano a veces elige una alternativa, cuando se desengaña de una alternativa, toma otra alternativa. Yo suelo poner como ejemplo España, el país que es muy caro a tus sentimientos. Cuando como salta de una ideología a otra. No le va bien, cuando tuvo lo de Atocha y demás, estaba el otro partido, que era la alternativa, y estaban preparados para gobernar, sin cambiar sus postulaciones. Las adecuarán, las harán más actualizadas, pero siempre con su perfil. Lo que ocurre que, bueno, en ese caso me parece que, no sé si la gente terminó optando por una cuestión ideológica más que por un hecho puntual, ¿no? Cuando o por necesidad, a lo mejor. Supieron que, bueno, que Aznar había mentido con el tema de Atocha. Y yendo a ese caso puntual, lo que pasó en la Argentina un poco con el desembarco del radicalismo en el 99, ¿no? Por ahí claro, el hartazgo a una forma de gobierno, sí, y la sensación que había otro que por ahí podía normalizar. Pero a mí me parece que hay que aprovechar esos momentos. Porque si nosotros respetáramos la ley, los de arriba, los de abajo, los del costado, los que tienen poder y los que no tienen poder, nos iría mucho mejor. Sigamos con España. ¿Qué le ha pasado a la realeza? La realeza tiene un vasco, lamentablemente, que ha violado la ley. ¿Y qué le ha pasado a la realeza por protegerlo? Que está en el mayor de los desprestigios como nunca en la historia de la recuperación de la democracia española. Sí, yo con respecto a eso lo comparto, pero también le agrego que han descubierto todo lo que pasa a partir de la propia pobreza. Cuando hay abundancia no lo miraban a la realeza. Sí, pero cuando no estaban en crisis ya estaba este tema muy en los diarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, de cualquier manera a mí me parece que en el 83 la sociedad argentina necesitaba una alternativa. Ahora, José Lo que sucede es que las alternativas tienen que tener intérpretes. No basta con decir una alternativa, porque a veces no son explicados, no llaman al convencimiento, no entusiasman. Las alternativas tienen que tener exponentes, tienen que poner intérpretes, que no siempre es la misma persona. Y bueno, en el caso la Argentina se encontró, gracias a Dios,
con un político que para mí fue un hombre excepcional, excepcional. Yo he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia, como se llama, de ser ministro o colaborador de dos ministros radicales, de dos presidentes radicales, Alfonsín y de la Rúa. Cuando uno tiene presidente, por supuesto que lo he tratado bastante a Duhalde, lo conocí a Menem, he sido compañero de la Cámara de Diputados de la actual presidenta, y cuando uno ve todos esos titulares del Poder Ejecutivo y los compara con Alfonsín, se da cuenta que este era un hombre providencial, un hombre extraordinario, un hombre que no tuvo suerte en el momento económico en que le tocó vivir. Casi nadie recuerda que cuando Alfonsín asume el gobierno, la Argentina debía 60.000 millones de dólares, que eran deudas contraídas por los militares para comprar armamento en la supuesta guerra que íbamos a tener con Chile y con Brasil. Y Alfonsín tuvo que hacer el pacto con España y con Italia para recomponer la situación con Europa. Tuvo que acercarse a los Estados Unidos y tuvo que transformar las hipótesis bélicas de Chile y Brasil, en este último caso en el Mercosur y en el otro en un tratado de alianza venciendo la cuestión del Bigle. Sí, estamos hablando de situaciones grandilocuentes. No quiero pensar, por ejemplo, lo que habrán sido ingresar a los ministerios, a las oficinas públicas, estaría todo vacío eso, porque no me puedo imaginar. Yo puedo hacerte la anécdota cuando me tocó ingresar a mi despacho de presidente del bloque de diputados. Pero quería concluir con esto, este análisis. Todo eso lo pudo hacer Alfonsín. Lo que Alfonsín no pudo es gobernar esa deuda externa. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía dos insumos que exportaba en ese momento: trigo y carne. Carne vacuna. El trigo nos tenían absolutamente cerrados todos los mercados. Y de la carne vacuna, como no nos querían poner aranceles prohibitivos, nos armaban barreras pararancelarias. Esa barrera se llamó lactosa, inventaban lactosa, que Argentina venía superando hacía mucho tiempo. Lactosa ha habido en la región hasta muy poco, pero Argentina venía haciendo un trabajo contra la lactosa. No teníamos que exportar. Así que la estrategia era estirar la deuda para adelante, a ver si podíamos encontrar otra cosa. Si Alfonsín hubiera tenido este saldo de la soja, que en ese tiempo no se conocía, realmente el gobierno que podría haber hecho hubiera sido extraordinario, porque además era un hombre muy cuidadoso del gasto público. Así que eso no lo pudo modificar. Cuando algunos sectores advirtieron que esta era su debilidad, avanzaron por lo demás. Y entonces avanzó el ejército con los conatos, y ahí se encontró con un frente político muy fuerte. El justicialismo, conducido por Cafiero especialmente, se puso al lado de Alfonsín. Ubaldini, con el cual yo después charlé mucho porque fui diputado con él, él me decía que él como peronista no entendía cómo Alfonsín le había ganado a ellos en el año 83. Y ese ardor partidario, casi resentimiento, lo volcó en el comando de la CGT. Incluso le admitía que algunos de los paros habían sido injustos. Y yo voy a poner nada más que un parámetro, nada más que uno. Cuando Alfonsín era presidente, la desocupación en la Argentina era del 6% y no había planes de ayuda, ni planes trabajar, ni empleado estatal. La desocupación era del 6%. Pero además hizo la coparticipación con las provincias en el año 87. Pero tuvo que soportar 14 paros generales, que realmente le hicieron muchísimo daño. Eso fue lo que Alfonsín no pudo resolver. Era el condicionamiento económico. Y eso lo pagó con todo el precio político. Porque después vino el otro turno. Porque la gente dice, bueno, ya tengo la libertad, ya tengo la ley, ahora no quiero, no reclamo ni ley ni libertad, ahora quiero un poco más. ¿Qué es lo que querés? Bueno, ahora quiero un poco más de economía. Y vino un político que no le gustó respetar la ley, que aduló el oído de los argentinos y le dijo, revolución productiva, yo no los voy a defraudar. Y hoy está
con los procesos penales que todos nos conocemos. Y Alfonsín no tuvo ningún proceso penal. A los que se suman a la transmisión radial, les contamos, si bien la voz es muy identificatoria de doctor José Gabriel Dumont, que estamos conversando con el ex ministro, ex diputado, y pensaba, mientras lo escuchaba, doctor Dumont, que por suerte, de alguna manera, la historia logra poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque pese al desprestigio que pudo tener el doctor Alfonsín durante buena parte de su post-presidencia, más cercano a lo que fueron sus últimos años de vida y ahora, es muy difícil encontrar a alguien que aún con esto que usted está mencionando del tema de la cuestión económica, no tenga una opinión favorable, ¿no? Hacia un hombre que marcó una etapa importantísima en la historia de la Argentina. Por eso es la importancia de mantener las alternativas, porque Alfonsín particularmente la pasó muy mal en algún momento, era un hombre casi despreciado. Por ejemplo, le decían a Alfonsín durante el gobierno de Menem, estos roban pero hacen. Y esto es espantoso. Ningún país donde los gobernantes roben le va a ir bien. Los gobernantes no pueden robar. El mayor mérito de un gobernante es dejar sus cargos públicos, tomar sus viejos oficios, sus viejos empleados y seguir como si nada. Bueno, sin embargo, Alfonsín tuvo que pasar eso. Cuando la sociedad advierte que robando no se hace un país, que con la corrupción no se hace un país, entonces vuelven los ojos a este hombre que se mantuvo absolutamente inalterable desde este punto de vista. Fíjense ustedes, hasta el propio de la Rúa está soportando un fallo que yo no quiero analizar si es justo o injusto, lo dirá la justicia, creo que es injusto de cualquier manera, pero Alfonsín no tuvo ni siquiera un inicio de juicio, porque era como Ilia. Sí, dejó la presidencia con menos de lo que tenía. Claro, pasó inmaculado, digamos, por la presidencia. Así es. Doctor Dumont, lo escucho hablar con una pasión muy fuerte en cuanto a esos primeros años. ¿Se añora esa etapa de la política? Porque después vinieron años, usted tuvo hasta el año 2001 prácticamente de corrido, se puede decir, del 83. Sí. Y la política se va enfriando en cuanto a la sociedad. Bueno, uno ve lo que son las elecciones últimas, faltan 2 días y es como que nadie tiene presente eso. Yo lo tomo como bueno en cuanto a que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero los políticos como usted que le tocó transitar esa época, ¿la añoran para vivirla de esa manera o se tuvo que vivir de esa manera y ahora está bien como se vive de esta? No, yo creo que no es lo mismo salir de un régimen dictatorial que afectaba a los derechos humanos como salimos nosotros. Alguna vez yo lo hice reír al gobernador Armendáriz porque vino la custodia y se cuadró delante mío y me hizo la venia. Y cuando venía yo le decía al gobernador en broma, no sé si vienen a hacerme la venia o a meterme preso, porque yo también había estado preso. Y bueno, no es para hacer de esto una gran historia, pero a todos nos quedaba esa sensación de que la policía venía a arrebatarnos la libertad. Eso le pasaba a todo el mundo. Entonces cuando aparece esta aureola de democracia, de derechos, de todas las demás cosas, todo el mundo lo vivió con una extraordinaria alegría. Las manifestaciones de Alfonsín iban las familias enteras, los hombres jóvenes con sus chicos en brazos. De Rauch íbamos en colectivos a las concentraciones de Alfonsín. Bueno, pues sí, lo recuerdo a mi padre, iba como si, creo que iba con la misma o mayor alegría que cuando iba a ver a Boca. Más o menos. ¿No? Es una pasión diferente, pero que se vivía de la misma manera. Sí. ¿No? Y lo vivíamos como un renacer. Me parece que estamos entrando en alguna normalidad, alguna cosa donde algunos entusiasmos se pierden, pero además estamos entrando en la sociedad en un fenómeno que pertenece a las sociedades adultas y al cual nosotros nos vamos encaminando muy lentamente, pero nos vamos encaminando. La Argentina ha sido un país de facciones. Decía Joaquín B. González cuando escribió sobre los primeros 100 años de vida de la Argentina, que la Argentina había estado presidida por la ley de la discordia, las grandes facciones, unitarios, federales, peronistas, radicales, bueno, todas estas cosas. Y eso era también los electorados cautivos, yo soy radical, yo soy peronista.
las sociedades modernas tienen núcleos más o menos duros de militantes de acompañamiento, pero el resto son independientes, que van eligiendo según las alternativas y según los momentos. Y a medida que avanzan las generaciones, son cada vez más los independientes. Hoy al político se le toma examen de una manera diferente. Antes bastaba decir, yo traigo la orden, yo traigo el orden, yo traigo la libertad. Hoy además tiene que traer un plan, tiene que traer un desarrollo, tiene que saber de economía, tiene que saber, bueno, el político de Raúl tiene que saber de viviendas, tiene que saber de seguridad, cosas que en aquellos años tal vez no se le pedían. Claro. Es decir, aparecen menos entusiasmos en la superficie, en la clientela fija de los partidos, pero aparece más independencia en los electores, que se van tomando hacia un lado y hacia otro. Y viene bien este comentario, porque la gente dice, bueno, este pueblo es radical o este pueblo es peronista. No es cierto eso, no es cierto. Los pueblos no son ni radicales ni peronistas. Si los pueblos fueran peronistas, Alfonsín no hubiera triunfado nunca. Y de hecho en Rauch todas las elecciones cambia de, si bien son una legislativa y otra ejecutiva. Y si uno mira los cortes de boleta de la última elección, donde aparece, voy a poner a las primeras figuras, Massa con las boletas de Esponda, y son dos partidos diferentes. Sí, sí. Bueno, eso significa que la adhesión que tiene tanto al radicalismo o tanto al peronismo renovador de Massa son más o menos independientes, son más o menos autónomas. Se lo ha votado a Massa por algunas consideraciones, se lo ha votado a Esponda por otras consideraciones locales. Entonces me parece que estas son diferencias importantes. Y yo aspiro a que los políticos hablen menos con tonos levantados, que le hablen a la gente con mucha humildad, explicándole sus ideas, y además haciendo, no sé si docencia, pero un poco de, bueno, podemos hacer las cosas de esta manera, que nos va a ir un poco mejor a todos, explicando proyectos. José Gabriel, volvamos al 83, ese inicio de la democracia, y hablemos de lo que fue su carrera política. Arranca como legislador provincial, pero por poco tiempo, porque lo convocan para... Yo digo, parece que uno cortar. En el 76 nosotros pasamos a la clandestinidad como partido político, y tiempo después, cuando se reúnen yo paso a ser convencional provincial. Y como convencional provincial fui miembro secretario del bloque de Renovación y Cambio, que era el bloque mayoritario. En ese momento se arman las listas de legisladores. Perdón, ¿de dónde venía el contacto? Porque yo pienso un pibe de 20 y pico de años que ya sabía, bueno, en aquella época por ahí era más accesible para poder acceder a las listas, digo. Yo en Raúl empecé cuando tenía 17 años. Como no quiero que la gente saque cuentas, yo se las voy a hacer. Hace 50 años empecé en el radicalismo Raúl. Y empecé en la juventud. Después presidí el Comité Provincia de la Juventud. Y después fui miembro del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, yo me había recorrido buena parte de la provincia. Y además siempre todas las semanas estaba con Alfonsín. Pero además cuando yo era presidente del secretario general, en realidad era el cargo, de la juventud, nos veíamos los martes en Buenos Aires y los jueves yo iba a Chascomús y leíamos documentos y cosas juntos. Con Alfonsín. Con Alfonsín, y yo me quedaba a comer en la casa de ellos, que María Lorenza hacía milanesa con puré. La casa de enfrente de la plaza. La casa de la calle Belgrano, la casa vieja. A la vieja, porque este año estuve en Chascomús y esa es posterior, esa es después que Raúl fue presidente. La tienen preservada. Y a veces me quedaba muchas horas, porque Alfonsín era un hombre, yo tenía un Citroën, y salíamos, yo lo llevaba al club porque le gustaba muchísimo la vida social, y cuando íbamos en mi viejo Citroën, él me decía, para, que a mí me decía Gabrielito, y se paraba y saludaba al que estaba limpiando la calle, y le decía,
Juancito, tiempo que no te veía y qué sé yo, y bueno. Entonces llegábamos al club y ahí estaban los amigos y esto, y bueno, a veces las cosas se hacían largas para volver. Yo todavía era estudiante de Derecho, no me había recibido. Yo podría haberme recibido 3 años antes, pero esta práctica me llevó a demorar los exámenes, a generar una gran alarma en la familia, porque suponían que yo no me iba a recibir. Sí, ¿no? la incertidumbre. Claro. Entonces después de eso paso a ser, fui secretario del comité de Rauch, después fui miembro del comité de la provincia, y después en la clandestinidad nos seguimos reuniendo todas las semanas. Raúl tenía una revista que dirigía Mario Monteverde, y Raúl la escribía con el seudónimo Alfonso Carrido Lura, que era Raúl Ricardo Alfonsín al revés. Y él hacía los editoriales toda la semana, y todos en esa revista Inédito la repartíamos. No se cobraba, era por suscripción. Alfonsín, por supuesto, jamás tuvo un peso en el bolsillo. Él invitaba a almorzar, pero a cenar, almorzar casi nunca. Pero por supuesto no pagaba nunca, porque nunca tenía un peso, claro, ni antes ni después de ser presidente. Pero siempre tenía muchos que le pagaban la comida. Y bueno, cuando se aproxima, yo ya había sido candidato a diputado provincial cuando tuve 27 años, cuando estaba en el 5º lugar. Y en el 73. Perdí la elección frente al de Tandil, que era Grieco, en el 73, y la perdí por un voto. ¿Por un voto? Por un voto, muy atrevido de mi parte. Sí, sí. Y me votaron en contra los de Chascomús. Qué paradoja. Sí, qué paradoja. Bueno, después en el 83, yo era muy amigo de Hernán Naveira, que era de Ayacucho, que después fue presidente del Banco Nación. Y entonces un día llegó el escribano Viciotti, que era un hombre que siempre andaba con Alfonsín, y me dijo que Raúl quería reunirse conmigo, que fuera un día antes de lo que reunían habitualmente, porque yo tenía que encabezar la lista de diputados provinciales. Entonces yo le dije que me parecía que no, porque Naveira había trabajado mucho, que fuera Naveira. Cuando yo llegué a Buenos Aires a la semana siguiente, Naveira lo habían puesto de senador en segundo término, en primer término Miguel Ángel Tochi, que era de Chascomús, y en primer lugar en la lista de diputados provinciales yo. Bueno, hicimos una campaña muy intensa, también en Rauch, cuando Hernán encabezó para ser candidato a intendente. Hernán lo convenció a mi hermano de que fuera primer concejal porque no quería, y desgraciadamente después, para dolor de mi hermano y mío y de todos, lo tuvo que suplantar por el accidente. Lo cierto es que esta campaña fue muy intensa. Yo viajaba por todos los pueblos, hacía discursos y actos y cosas, y aparte yo seguía estudiando. ¿Todavía no estaba recibido? Sí, ya estaba recibido. Sí, por eso. Ya estaba recibido. Estudiando, digamos, por estaba de novio, y la pobre novia ya sabía qué destino le tocaba. Claro, sí. Así que, ya digo, ese lunes, Borrás me dijo, mirá, vamos a hablar con Armendáriz, pero pensamos que vos tendrías que ser presidente del bloque. El bloque era el más numeroso que había tenido y tuvo la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Eran 54 diputados. Claro, por el fenómeno del arrastre de lo que había sido la elección. Y a muchos no los conocía porque habían ingresado recién a la política de la mano de Alfonsín, claro, a la política y al radicalismo, de los cuales me quedan hermosos recuerdos, gente magnífica de toda la provincia. Y bueno, me tocó hacer las primeras leyes. Cuando llegamos al despacho que a mí me tocaba, no había sillas, la única silla le faltaba una pata. Me dieron un auto, ese auto se le veía el piso. Todo lo que habían dejado los militares. Los militares. Me dieron un Torino que andaba bien, pero no tenía piso. Y lo conocí, lo traté al presidente del bloque justicialista. Yo he sido muy apasionado, incluso para pelearme con los del otro partido.
pero siempre he tejido muchos afectos y muchas relaciones con los de los otros partidos. Y así me pasó con el que era presidente del bloque justicialista, que en el recinto nos decíamos muchas cosas, pero después... Y bueno, él era cartero en La Matanza. Me dice, no tengo cómo venir porque me han dado un auto que se ha roto 2 veces, no tengo ni para pagar el taller. Y entonces yo le digo, mira negro, te doy mi auto. Y yo le di el auto mío y seguí en mi auto particular. Yo en realidad, a mí los autos oficiales siempre me molestaron muchísimo. Yo no pude andar ni en los cargos siguientes mucho en auto oficial. Para mí es un signo que molesta. Y tengo una anécdota con don Arturo Ilia porque él nunca permitió que la familia usara el auto oficial. Y un día me lo contó en una estancia en Maipú. Y yo le dije, ¿y nunca su familia? No. Yo en ese momento tenía 23 años. Y le dije, mire don Arturo, si yo alguna vez soy funcionario, mi familia tampoco va a subir al auto oficial. Y fui funcionario y mi familia nunca subió al auto oficial. Y después, con los años, me tocó ser diputado con el hijo de don Arturo, con Martín, con el cual me hice muy amigo, falleció también, y él me contaba estas cosas, ¿no? Que son las cosas que uno en la función pública puede acertar, puede equivocarse, pero las cosas que le permiten a uno volver a caminar por las calles queridas de su pueblo, con los rostros de los que uno conoce de toda la vida, y que no le den vuelta la cara, sino que lo saluden con afecto, sean del mismo partido o no. Yo creo que es una de las recompensas que estoy seguro que los que no pueden volver a sus pueblos no pueden vivir. Seguramente. Estamos hablando con el doctor José Gabriel Dumont, una persona que de alguna manera está haciendo lo que queríamos, José Gabriel, que era homenajearlo a Raúl Alfonsín a 30 años de... Y yo me entusiasmo demasiado. No, está bien, está bien. Yo quiero contar 2 anécdotas que tienen que ver con mi vida profesional, en donde compartí con José Gabriel Dumont. Una de ellas fue cuando se cumplieron los 10 años de la democracia, usted por ahí no se acuerda, yo lo entrevisté a Alfonsín en su casa, ¿sí?, de Buenos Aires, gracias a la gestión del doctor José Gabriel Dumont, y fue en el departamento de Santa Fe. Fuimos con mi padre y con Daniel Franchino, que me acompañó para hacer la foto. Y bueno, lo recuerdo hasta el reportaje y lo de la campana. Sí, fue uno de mis, por no decir mayores logros periodísticos, ¿no?, en cuanto a lo que significó esa entrevista y el afecto con que nos atendió el doctor Alfonsín. Hasta recuerdo cuando entramos que estaba mirando por un ventanal hacia afuera y bueno, se dio vuelta y nos saludó con muchísimo afecto. Yo tengo familiares en Chascomún, me preguntó por mis familiares en aquel momento. Fue una entrevista. Bueno, y el otro hecho fue en el año 98, cuando me consiguió la entrevista con Grondona para las credenciales. Con don Julio. Con don Julio Grondona para el Mundial de Francia, ¿no? Y en ese viaje que hicimos mano a mano a Buenos Aires, que me dejó en la puerta del AFA, me fue contando toda la historia de los Dumont, ¿no? De cuando tenían acá el almacén, que eso lamentablemente por cuestión de tiempo va a quedar para otro destino raro, porque no nos llevaría mucho tiempo. Alfonsín era un hombre, era un gallego apasionado. Cuando uno llevaba una idea, si la idea no era la de él la discutía a muerte. Eran discursos de ida y de vuelta con gritos pero terminado eso, generalmente era la mesa con un poco de vino y era la amistad. Eso era Raúl. Y hizo política con el corazón en la mano. Yo voy a contar, si me permitís, una breve anécdota. Yo pocas veces discutí a fondo con él porque tenía cierta veneración. Y bueno, a veces con ironía le planteaba cosas, ¿no? Como cuando él postulaba la candidatura de la Rúa en el año 99 y yo le dije, pero no es el que no servía en el año 83. Y no le cayó bien la broma esa vez. Pero tuvimos una discusión por teléfono muy dura. Y yo le colgué. Y él quedó ofendido porque yo le había colgado. Así que bueno, pasaron los días y yo no iba a verlo ahí al departamento de Santa Fe. Entonces un amigo, muy amigo de Raúl y muy amigo mío,
me dice, lo que estás haciendo está muy mal. Te estás portando como un chiquilín. Se trata de Raúl Alfonsín, se trata de vos. Bueno, entonces la llamo a Margarita. Margarita, por supuesto, estas cosas. Entonces, bueno, recién ahora llamás. Margarita, hay que decirle a la gente, Ronco, era la secretaria. la secretaria histórica Sí. de Alfonsín. Recién ahora llamás. Bueno, Margarita, perdón. Bueno, a ver un segundito. Dice Raúl que te vengas a las 5. Yo llegué a las 5 explicando, iba en el camino pensando Todo lo que cómo iba iba a a ser todas las explicaciones, todas las disculpas y todas las cosas. Entonces toqué timbre, esperaba que me atendiera Margarita para ir preparando el terreno, y me atendió Alfonsín, con un chaleco de lana largo, en pantuflas. Me abrió la puerta y me tomó las 2 manos, que era un gesto de él, y me dio un abrazo y un beso. Y entonces pasamos, yo turbado. Entonces le digo, Raúl, yo desde que fue presidente no lo tuteé nunca más. Antes lo tuteaba. Le digo, Raúl, yo tendría que decirle. Entonces me agarra la mano así y me dice, hay sobre ciertas cosas que los amigos no se tienen que dar explicaciones. Y yo a vos te he elegido como amigo. ¿Vos me has elegido como amigo a mí? Por supuesto. Bueno, entonces no me expliqué. De ese asunto no hablemos nunca más. Eso era Alfonsín. Un hombre que podría haber aprovechado la oportunidad para seguirme retando, para, claro, en fin, decirme que... No sé si tenía razón él, ni si tenía razón yo, la discusión se perdió en el tiempo. Pero lo que no se perdió en el tiempo fue el gesto. O sea, Gabriel, la gente de Rauch, y a mí me tocó transitar esa etapa también, siempre ha estado muy agradecida porque la política le dio la oportunidad de conseguirle trabajo a mucha gente de nuestro pueblo, que aún hoy permanece en lugares públicos, porque bueno, había muchas oportunidades en ese momento, me imagino, porque era todo nuevo, ¿no? ¿Cómo ha convivido con eso, con los chicos que ya ahora están trabajando, con la familia de esa gente? ¿Son situaciones de agradecimiento? No, yo nunca busqué el agradecimiento. No digo que lo busques, pero digo, se da. Ni pretendo que lo recuerden. No, son cosas que si uno las puede hacer, las hace y nada más. No. Porque tampoco respondía a cuestiones partidarias. No, porque yo nombraba peronistas, muchos, claro, peronistas, pero son peronistas, alguna vez me lo reprocharon. Me dijeron, ¿cómo? Pero es peronista. Y sí, es peronista. Y yo conozco al papá y a la mamá, claro, desde que soy chico, y a este chico lo conocí cuando nació, y me parece que es un chico fantástico, y cómo no lo voy a nombrar. No, yo de eso no espero ni me acuerdo, ¿no? Lo que yo le dije cuando entré en el Ministerio de Educación, en el 85. En el 84. 84. Al poquito tiempo de sí, a los 5 meses. Casi hubo una crisis de gabinete. ¿Quién era el ministro? Rebón, la profesora Rebón. Hubo una crisis de gabinete y, bueno, me tuve que hacer cargo. En esa oportunidad, cuando yo me hago cargo, yo advierto que en la planta administrativa, yo tenía más empleados que lo que era la población de Rauch. Tenía 14.000 empleados administrativos y había en ese momento 160.000 docentes. Por supuesto, corrí presuroso a Buenos Aires, le comenté a Armendáriz. Había en la presidencia un amigo de Alfonsín que había iniciado en la Facultad de Buenos Aires la carrera de administrador de Estado, de administradores del Estado, con algunos nombres que todavía están en la carrera en Buenos Aires. Entonces les pedí, digamos, material, asesoramiento, así que empecé por estudiar administración del Estado. Y además educación, porque yo era un buen lector. Lo soy actualmente, no soy un técnico en educación. Escribo sobre educación porque me hacen escribir actualmente en algunas revistas, pero no me considero un técnico. Frente a los docentes yo soy muy respetuoso. Y entonces, de esos 14.000, se jubilaba mucha gente.
parte son los bomberos, los porteros. Entonces yo le dije al gobernador, yo le pido autorización para que cuando haya 2 vacantes, una la pueda cubrir yo. Y la voy a cubrir de la siguiente manera. Todos los legisladores y intendentes de todos los pueblos de la provincia que me manden los nombres de los chicos que estudian. Y yo voy a tener los míos. Lugar privilegiado para mí. Uh-huh. Y el resto para el interior de la provincia, porque ¿cuándo iban a tener la oportunidad de un ministro del interior que le diera lugar a ellos? Bueno, y así hicimos. Y a veces me faltaban postulantes, tenía más vacante que gente para que los postulantes. Y bueno, que por supuesto le dijo que sí, Armendari, que no había problema, digo. No había ningún problema, y además debo decir también una cosa muy linda. Yo tuve, en cada mención les he seguido la actuación. Yo puedo decir que no me defraudó ninguno de los que fue de Rauch. Todos fueron muy buenos. Y además tuve la colaboración en el Ministerio de Educación de 2 personas de Rauch excepcionales, buenísimas, solidarias, inteligentes, dedicadas a las 24 horas. Y yo siempre cuando puedo les rindo algún homenaje. Uno fue Aníbal de Cristófaro, fue mi jefe de prensa, compañero mío del Jardín de Infantes. Funcionario de carrera del Ministerio de Educación y periodista de Radio Provincia. Yo lo hice jefe de prensa, difusión y protocolo. Y la otra fue Adriana Franchino, que fue secretaria privada mía. Uh-huh. Una mujer muy culta, muy buena persona. Y además ambos, tuve otros colaboradores, en la secretaría privada estuvo Mario Bargoyen. Todos tuvieron un carácter extraordinario para aguantarme a mí, porque yo era muy exigente, muy nervioso, ¿no? En fin, yo siempre tuve la sensación de que el cargo estaba por encima de las capacidades mías, que el cargo me quedaba grande, y entonces me parecía que eso lo tenía que suplir con trabajo. Con esfuerzo. Y esa sensación la tuve siendo diputado, siendo ministro de la Nación. Por eso ahora me parece que estoy de vacaciones, porque claro, yo estaba muchas horas estudiando, leyendo, viendo gente, y hoy, por más que leo y estudio, me sobran las horas. José Gabriel, hablemos de la etapa que yo, digamos, por haber transitado mucho cerca suyo, por mi función de periodista acá, pero nosotros estábamos siempre muy atentos a lo que hacían los políticos de Rauch, y sobre todo el caso suyo, de la etapa de ministro de Trabajo, porque fue por ahí el escalón más alto, pero a su vez más traumático, ¿no? En cuanto al recuerdo. El más alto fue el ministro de Educación y Justicia, de Alfonsín. Claro, pasa que... y son 2 momentos muy difíciles. Sí. Cuando soy candidato a diputado en el año 88, Alfonsín me ofrece la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación. Él quería precisamente la ley de medios, y quería que yo me hiciera cargo de eso. Yo venía de la Dirección General de Escuelas del Ministerio de Educación y no me animé. Yo le dije, mire, si encuentra otro, yo vengo realmente cansado, agobiado, tengo que empezar con medios, con cultura. Bueno, y fui diputado. Pero además fui diputado en el proyecto original de él, porque él quería que yo fuera presidente de la Comisión de Educación, porque en ese tiempo, yo no sé si ustedes se acuerdan, estaba Garcetti, el líder docente de Mendoza, que armó la Marcha Blanca y que lo tuvo muy complicado Alfonsín. Y él quería que yo me sumara como negociador en función de los antecedentes que yo había mostrado como negociador con los gremios cuando había estado a cargo de la educación de la provincia de Buenos Aires. En realidad todos los gremios se juntaron para hacerme huelga en la gestión mía un solo día. Después se hicieron huelgas parciales, pero realmente había muy pocas huelgas. Y yo tenía un diálogo muy cotidiano con los gremios, cosa que después también volqué en el Ministerio de Trabajo.
Así que tuve que ser presidente de la Comisión de Educación. Pero fui presidente de la Comisión de Educación y Alfonsín me dice, a mí me gustaría que seas ministro de Educación un año después. Pasó ese año, él no hizo cambio, después puso otro ministro, no me volvió a decir nada, y después perdió las elecciones. Y ahí es cuando me pide... ¿En el 85? 89. Si puedo acompañarlo como ministro de Educación y Justicia. Ahora son 2 ministerios. Cuando yo fui ministro era uno solo. Y teníamos en educación, las huelgas de educación, que realmente yo no tuve huelgas en el Ministerio de la Nación, pero además como ministro de Justicia yo tuve un problema muy grande, porque eran los generales presos que pedían la aplicación de derechos humanos porque estaban procesados por mucho tiempo y ningún juez les había dicho ni que eran culpables ni que eran inocentes. Entonces querían que interviniera el presidente con una suerte de indulto. Y me tocó la difícil situación de oponerme a eso y de convencerlo a Alfonsín de que no firmara. Yo lo siento por esa gente que a lo mejor estaban maltratados por los jueces de ese momento, pero para mí era una cuestión de símbolos. Si Alfonsín hubiera firmado un indulto a un solo militar que hubiera estado bajo proceso, todo lo que él simbolizaba en la historia se hubiera caído. Así que me tocó decir que no a eso, y me tocó decir que no ahí es donde lo conocía Balsa, el general Balsa, a la propuesta de Universidad del Ejército que después les concedió Menem en Campo de Mayo. ¿Y cuántos meses fueron? Porque fueron meses, ¿no? No, fue muy poco, 2 meses. 2 meses, claro. 2 meses. En los 2 casos que accedió al ministerio, sí, fue también por poco tiempo, sí. El de trabajo... El de Alfonsín yo sabía que iba a ser muy poco. Sí, porque aparte terminaba el mandato. Terminaba el mandato. Fue una cosa provisoria. Y además Alfonsín mismo no me permitió renunciar a la banca para que yo siguiera como diputado. Claro, para que no perdiera la... En el caso de la Rúa, terminaba mi mandato como diputado, y además de la Rúa no terminaba su mandato, sino que se tuvo que ir. Pero además, acá viene otra cuestión. Se genera en el bloque de diputados, con algunos senadores, la idea de que había que proponerle a De la Rúa un cambio de gabinete. Y sobre todo que se fuera Domingo Cavallo del Ministerio de Economía. Muchos tenían buenos contactos con la mesa del diálogo de los argentinos que se había formado, entre otros con Monseñor Bergoglio, actual Papa, y esa mesa ofrecía algo indispensable para cualquier salida, también lo van a necesitar ahora la mesa, que es reunir a todos los sectores para que una devaluación no produzca traslaciones gigantescas de recursos y se queden sin nada los que tienen ingresos fijos, llámese empleados o llámese jubilados. Era una muy buena oportunidad. Entonces se hace la propuesta de un nuevo gabinete. Cuando a mí me hacen el ofrecimiento, yo pensé que era parte de ese plan que habíamos acordado en diputados, pero en realidad después que acepto me entero de que no, de que De la Rúa, me lo dice el propio De la Rúa, me había llamado porque no la soportaba más a Patricia Bullrich, que además se peleaba con todos los líderes sindicales. Entonces me pedía a mí, que había planteado una huelga general y además el gremio de camioneros había cortado la ruta con Chile, porque los camioneros argentinos, por la diferencia de la convertibilidad, no conseguían trabajo, le sacaban los choferes chilenos todo el trabajo, entre otros de los conflictos que había. Bueno, en ese momento era Daer, y el de la no oficial era Hugo Moyano. Así que fue una situación distinta, digamos, porque cuando yo me hago cargo del Ministerio de Trabajo exclusivamente, Patricia Bullrich tiene conmigo un enfrentamiento muy fuerte, porque ella quería hacer el Plan Alimentario Nacional. Cuando
este plan de la asignación por hijo. Pero ella lo quería financiar con las asignaciones de los empleados, las asignaciones familiares de los empleados. Como una traslación, digamos, del que dinero. Hasta ahora la siguen cobrando. Entonces yo me opuse. Y eso le expliqué a De la Rúa, sobre la base le puse el ejemplo de empleados ferroviarios de Cruz del Eje, que todavía había en ese momento, y que él conocía porque él era cordobés. Entonces yo le decía, mire, mirá, pues yo lo tuteaba De la Rúa, en Cruz del Eje vos tenés un matrimonio, un ferroviario, está esperando el mes de marzo para que venga la asignación, porque tiene un sueldo más. Eso se lo sacás para hacer la asignación universal. Son pobres contra pobres. Que esa tenga otra fuente de ingreso, que era lo que se oponía Cavallo, porque decía que tomar otra fuente de ingreso era inflacionario. Esa fue la pelea. Cuando De la Rúa dijo que yo tenía razón, se cayó el proyecto y se enojó Bullrich. Entonces a mí me puso a cargo del Ministerio de Trabajo y el vinculado al ANSES, previsión y demás. Así que tuve que intervenir en el ANSES y bueno, tuve bastante trabajo. Y efectivamente pude negociar, paramos la huelga general, paré la de teléfonos, y con el canciller Rodríguez Llavarini, que me hizo una gran colaboración, y con el canciller chileno llegamos a tener un convenio con el sindicato chileno y el argentino, y logramos establecer las preferencias con compensaciones económicas, y el camionero levantó la huelga. Y a partir de allí tuve una muy buena relación con Moyano también. José Gabriel, la salida de la manera que se dio en el 2001, que obviamente para todos, ¿no? Para usted y para todos los funcionarios y para el propio gobierno de De la Rúa, pero en el caso suyo, ¿influyó para que, porque me imagino que propuestas habrá tenido muchísimas en todos estos años para volver a participar en la política nacional o provincial? Las tengo y sigo participando, lo que pasa es que no lo hago públicamente. Exacto, pero esa forma de salir, digamos, ¿influyó en su ánimo como para decir, por lo menos por un tiempo, en aquel momento que no quería? Y a mí me influyó muchísimo, muchísimo, porque que se vayan todos es muy doloroso, muy hiriente. Y yo recuerdo, vine a Rauch, estaba arriba de la mesa la boleta del teléfono, y me fui al banco a pagarla a la cola, porque quería ver la reacción de la gente. Y le dije a mi señora, después de esto veo si seguimos en este pueblo o no. Así que yo mismo probé al pueblo con esta aparición de perfil bajo que he tenido siempre y que he cultivado siempre. Y bueno, realmente me fue muy bien, porque hasta los adversarios, hasta el Negro Figueroa me hizo bromas ese día, que lo tengo muy presente, pero todas con un tono cálido, y bueno, volvió a casa, una cosa así. Así que vendí mi auto, que se lo vendí a mi cuñado, y empecé de nuevo con la profesión. Yo tengo 160 hectáreas de campo, después de todo el campo que dijeron que yo tengo, y arriendo campo, cosas que hice con la herencia de mi papá y la de mi mamá. Y todavía lo tengo, el mismo que tenía en el año 82. Así que me empecé a dedicar a eso, pero todavía no tenía ni un solo hijo recibido, así que con mi señora teníamos que pelearla. Bueno, ella entró como farmacéutica del hospital, y yo de nuevo con la profesión, y aquí estoy agradecido de RAP porque me han dado trabajo. Pero yo entendí, cuando decían que se vayan todos, que era un reclamo porque nosotros no habíamos sido eficientes para resolverles el problema. De la Rúa decía, yo prometí mantener la convertibilidad y voy a morir con la convertibilidad. Sí, por cumplir con su palabra estaba cometiendo un grave error, porque había que salir de la convertibilidad. Quedó esclavo, digamos. Yo con él lo discutí muchas veces, él no quería ni que le hablaran de esto. Pero en realidad yo sentí la sensación de que nosotros no habíamos, no le habíamos dado a la gente, como políticos, la salida que le teníamos que dar. Después de eso apareció otra etapa. Yo creo que
las personas tienen ciclos, porque la persona en sí misma es un ciclo. Y dentro de esos ciclos, aparecen los pequeños ciclos. Y yo sentí, después del 2001, que mi ciclo como activista, digamos, había terminado. Que yo tenía que tomar una cosa más tranquila, más suave, de asesoramiento, de acompañamiento. Y bueno, es lo que he intentado. En realidad alguna vez me han forzado, querían que fuera asesor de la Cámara de Diputados de la Nación. En el medio me distinguió la Academia Nacional en el 2004, la Academia Nacional de Educación, con un reconocimiento muy importante. Pero bueno, son esas cosas, escribo algunos artículos, algunas cosas, pero me parece que estoy en otra etapa, trato de respetarla. No sé si el destino alguna vez golpeará mi puerta y dirá, empezá a moverte. Ya tengo 67 años, creo que debo, y me parece que además hay que dar lugar a la gente joven, hay que refrescar con caras la política, y yo por lo menos lo vivo un poco así, ¿no? Cuando veo acá en Rauch, cuando aparecen esta gente joven, estas hermosas expresiones que tenemos, realmente yo me pongo tan contento, y me parece que la tarea que uno tiene que hacer es apoyar eso, acompañar eso. Hemos conversado con José Gabriel Dumont más de una hora, podríamos hacerlo mucho tiempo más porque tiene mucho para contar, y seguramente en algún otro momento, porque me gustaría charlar también de la vida personal, ¿no? De la historia de los Dumont, todo eso que a mí siempre me gusta mucho conversar con mis entrevistados. Pero bueno, hoy la idea era un poco un homenaje a la democracia y a Alfonsín, ¿no? Que tan caro a sus sentimientos y a todos los argentinos. Pero no puedo dejar de mencionar que este programa se llama Destino Rauch, y siempre sobre el final a todos mis entrevistados les pregunto por Rauch, ¿no? Por el significado de nuestro querido pueblo en la vida de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el suyo, José Gabriel? Para mí es todo. Yo fui funcionario, podría incluso haberme ido de Rauch con algún cargo importante, aún después del gobierno, con cargo en empresas privadas. A mí me costaría mucho vivir fuera de Rauch, muchísimo. No sé cómo haría para vivir fuera de Rauch. Rauch es un pueblo además que está destinado a cosas lindas, no sé si muy importantes, lindas, porque la gente de Rauch es muy buena. Hay que conocer la historia, hay que conocer las motivaciones, hay cosas muy, muy hermosas en Rauch. A lo mejor la tienen todos los pueblos, a mí me tocó y yo en y me gustaría terminar mi vida en este pueblo. Para mí Rauch es todo. Ahora me parece que tenemos que empezar. Yo estoy muy ilusionado con todos estos chicos jóvenes, con toda esta juventud que ha alumbrado mi partido, pero no por mi partido, hay que hacerlo para todos. El Partido Radical se tiene que abrir y llamar muchos independientes. Estamos en condiciones, tenemos material, tenemos madera para hacer una nueva etapa en RAU muy importante. RAU puede ser desarrollado de manera magnífica, con chicos que tienen aprendizajes, saberes, capacidades para hacer cosas muy importantes. Y yo estoy seguro que lo van a hacer y bueno, estoy muy contento de poderlo ver y acompañar. Bien, José Gabriel, le agradezco mucho este momento y en alguna otra oportunidad volveremos a conversar. Gracias. Muchas gracias. A ustedes el agradecimiento por habernos acompañado una vez más y renovarles la invitación para el próximo jueves aquí en la pantalla de Canal 2 en Duplex, como siempre con Radio Edge. Será hasta la semana que viene.